Hola a todos, bienvenidos al primer episodio del podcast Unidos por la Niñez, Educar para Proteger. Este es un espacio donde queremos compartir con toda nuestra audiencia temas muy importantes referentes a la familia, a la niñez y a la adolescencia. Y hoy nos acompaña una profesional con experiencia de 25 años, ella es psicóloga, también es terapeuta familiar, también 10 años de experiencia como psicóloga y terapeuta de la Fundación Unidos por la Niñez. Queremos darle la bienvenida a Erika Cerrut. ¿Cómo estás, Erika? Gracias, Isela, por la invitación. Feliz de poder estar acá desde otra ventana, desde otra plataforma, porque normalmente estoy en los consultorios y pocas veces, entonces comparto con el público y trabajo este tema directamente. Erika, y este es un sueño hecho realidad, tener este espacio de la Fundación Unidos por la Niñez para poder llegar con todos estos temas que son tan importantes y que involucran no solamente a la familia, también a nuestra niñez y a nuestra adolescencia. Sin duda así es, así que esperemos que este momento le sirva a todas las personas que nos puedan mirar, que nos puedan accesar para tener información, para entender un poquito más de qué hacemos, cuál es el objetivo de esto y sobre todo que en algún momento sea el tipo de cosas que pueda tener en su memoria cuando necesite usarlo o comunicárselo a alguien más que también necesite saber del tema. Y antes de iniciar la grabación estábamos hablando de que el abuso sexual en Panamá tiene estadísticas altísimas, no vamos a hablar de números, pero realmente se está dando muchísimo. Y lamentablemente sucede que mucha gente mira para otro lado. A veces Sin duda. queremos negar la realidad, que es una realidad que no podemos evitar por mucho que no queramos hablar. Tú como psicóloga, ¿cómo has visto esto? Creo que hay dos cosas, dos vertientes. Por un lado está la parte esta de que pareciera que se evidencia más, y yo creo que sí es cierto, pero también es cierto que se denuncia más y que fundaciones como la nuestra busca que los padres, que las madres, que los maestros, que todo el mundo esté enterado acerca del tema. Lo otro es que las redes han potenciado el alcance a favor y en contra del mismo tema. Entonces, lo que yo veía hace 25 años atrás no es lo que estoy viendo ahora. Quizás ahora hay mayor acercamiento de la comunidad a buscar ayuda. Es una cosa que es grandiosa, es maravillosa, pero todavía nos estamos quedando cortos. La estadística realmente no muestra lo que pasa. La estadística es lo que hace la persona en la denuncia. Sin embargo, no es la realidad de aquel que no denuncia o de aquel que tuvo la experiencia de abuso en alguna de las formas muchos años atrás. Yo creo que es un comienzo. Al mismo tiempo creo que existe mucho miedo sobre el tema. Ujú, Un mecanismo de ujú. defensa muy activado es la negación. Esto no se trata de mí, a mí no me ocurre, no me pasa a mi familia, yo no tengo que apoyar este tipo de causas. Y de esa manera pues nos alejamos de una cosa que es real, ¿no? Yo decía en una conferencia que tuve en estos días, esto es tan real como la muerte, es una cosa que lo vemos, se palpa. Nos va a tocar en algún Nadie quiere, momento. pero todo el mundo conoce a alguna persona Sí. que ha pasado por la experiencia, lastimosamente. Ujú. Y si como comunidad no hacemos nada, pues nos vamos a ir enfermando cada vez más, 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 porque esto es una cuestión que nos golpea a todos. Ujú. Para mí, metafóricamente, y esto es casi como en broma y en serio, es como si fuera un sarampión. Me lo pego, me lo pego, me lo pego en el sentido que no, no tengo cómo hacerle frente. Entonces, si yo como adulto no tengo cómo hacerle frente, ¿cómo le enseño a los niños qué hacer en caso tal? Porque nada más el abuso no se da en la calle. Realmente el que nosotros vamos a estar hablando es el que pasa muy cerca del niño, de la niña o del adolescente Ujú. y el que también estamos viendo a través de las redes. Erika, y cerrarnos esa idea es algo, como mencionabas, es inevitable que en algún momento estemos cerca de una Así situación es. como esa y por eso, recuerdas, en el año 2022 la Fundación lanzó una campaña, Podría ser tu hijo, precisamente, era de prevención, en mes de noviembre, Ujú. para hacerle ver a las personas que en cualquier momento, en cualquier situación, puede ser tu hijo, puede ser tu sobrino, tu nieto, el hijo de tu empleada, cualquier persona muy allegada y que deben involucrarse. Y nos toca, pues como fundación, y es parte es tu Ujú. trabajo, mi trabajo, poder ayudar a que la gente ya comience a hablar de este tema, no lo vea como algo que no me pasa a mí y que más bien rompa muchos mitos que hay. Y hablando de mitos, Erika, hablando Vamos a de empezar mitos, con eso. ¿qué mitos hay todavía en pleno año Ujú. 2025 en cuanto al abuso sexual infantil? Bueno, muchos. Pensemos en 5 o 6, que es lo que más se escucha. Primero, que a mi hijo no le va a pasar, por lo tanto yo no tengo que hacer nada al respecto. Solamente le pasa a las niñas, no le pasa a los varones, y eso es absolutamente falso. Solamente le ocurre a personas que están en situaciones de riesgo, de pobreza o Mm, pobreza extrema, lo cual también es falso. Solamente
ocurre porque tú te lo buscas. Aquí hay que hacer un disclaimer enorme, nadie se busca un abuso sexual, sencillamente Menos un ocurre niño. y es responsable quien lo hace, Ujú. exactamente. Lo último es, debiste haber hablado, si hubieras hablado, te hubieras defendido, no te hubiera pasado. No es cierto, porque justamente el abuso sexual se da porque lo hace alguien que está emocionalmente o en una posición de autoridad con el niño, la niña o el adolescente. Y allí quedas imposibilitado en mente, en mil formas. Nada más no hay que verlo gráficamente como si fuese un ataque al cuerpo, es un ataque mental también. Sabes que, disculpa que te interrumpa, aquí recuerdo, ha estado explotando un escándalo mundial sobre el tema de los menudos y de los hermanos Oh, Meléndez, sí, súper y, fuerte. y da lástima, realmente me apena a mí que trabajo en este tema, ver cómo las personas todavía, no estamos hablando de Panamá, estamos Ujú. hablando a nivel mundial, internacional, que dicen, pero ¿por qué no hablaron en su momento? ¿Por qué ahora es que vienen a hablar? ¿Por qué se quedaron callados? Eran niños, 12, 13, 14 años, entonces es una Sí, es visión muy, un poco errónea de que un niño puede puede hablar. hacer. Y quizás la respuesta es, ni siquiera un adulto puede hacerlo. Es duro, sí. El punto es que si de verdad se pudiera tan fácil, ya hubiera pasado. Y Ujú. justamente la metáfora es una boca con un candado. No puedes hablar, empezando de que cuando ocurre, y dependiendo de la etapa en donde ocurre, tu cabeza no puede setear lo que ocurrió. Es decir, ¿cómo le das orden a una cosa que parece no tener orden? Si fue el mejor amigo de tu madre, si te está pasando desde que tienes meses de nacido, si te ocurrió yendo hacia tu colegio, si te pasó con la tía de confianza, con la nana, O con el tu pastor, papá, con el sacerdote, con papá, con mamá. ¿Cómo se dice en una comunidad que no tiene la apertura para, que lo primero que van a hacer es cuestionar por qué hiciste o por qué dejaste de hacer? Y no se detienen a mirar, wow, esto es impactante porque me toca a mí. Tiene que ver con vulnerabilidad humana, con la forma más grande de empatía que puedes tener hacia otro ser humano. Entonces, claro, ahora pueden hablar porque ahora hay plataformas que los acuerpan, pero hace 30 años atrás no me los imagino en una emisora popular contando una experiencia tan profunda, cuando quizás ni siquiera había entrenamiento especializado para los terapeutas para poder hacerle frente. Entonces creo que el mundo ha podido ir justamente porque es un tema grave, llevando la forma de atender. Y yo que trabajo en el tema de atención de personas, puedo decir que casi el 50% de lo que yo veo, o sea, la mitad de lo que yo veo, siempre es abuso sexual. Y yo he tenido 50%. O sea, 50%. estamos hablando de trastornos mentales, de Sí, depresión, el otro 50 tiene de todo, ok, pero este 50 un tiene abuso origen en sexual. el abuso. Y de allí, por ejemplo, podemos ver que la gente no suele ir por ese tema. Van cuando hay una denuncia, en el caso de niños, porque la ley obliga o porque es muy evidente. Pero normalmente el tema de abuso se abre porque estamos tocando otros temas y yo me doy cuenta y empezamos o la persona siente la necesidad o en ese momento hace como la conexión, esto fue lo que me ocurrió. Eh, He tenido pacientes a lo largo de los años con 80 años buscando ayuda por ese tema y pasó Wow. cuando tenían 10, 70 años cargando esto, pero hace 70 años, ¿a quién se lo iban a decir si los sistemas no estaban listos para escuchar? Entonces yo creo que en ese sentido sí hemos tenido un gran avance, porque ya lo podemos hablar. Cuando yo me formé, el tema también era un tabú. Yo no escuchaba, salvo a la señora Jenny Barb, Ujú. hablando de abuso sexual, no escuchaba más nadie. Los libros no lo tenían escrito. Y ahí nace pues mi interés cuando yo la conozco a ella, yo era muy joven, estaba en la universidad todavía, de poder pensar algún día yo quiero ser parte del equipo que trabaja para, Ay, qué hermoso. pero no existía ni siquiera entrenamiento, tuve que esperar muchos años Sí. hasta que llegara el formato de entrenamiento a Panamá. Entonces yo creo que parte de la prevención es uno, poder hablar del tema. Una vez que tú hablas del tema, tú le pierdes el miedo. Cuando tú sabes a lo que vas, la mente entiende que deja de ser un enemigo y se vuelve una cosa real. Es como cuando hablamos de las enfermedades, de un cáncer. Ya no se Sí. le pone la etiqueta de murió de la enfermedad aquella. No, ¿cómo se llama cáncer? El cerebro tiene que entender cuál es porque las palabras le dan sentido a la experiencia. Mm. Y esto es un tema real, porque todos somos o papás o tíos o padrinos o lo que sea de un niño. Todos en algún momento tenemos un niño, una niña, un adolescente al lado. Y Mm. prevención tiene que ver con poder hablar adecuadamente sobre el tema y documentarse. Prevención tiene que ver con cosas como, por ejemplo, de ayudar a los niños que entiendan cómo se llaman las partes de su cuerpo, Ujú. que identifiquen las partes de su cuerpo, que se les enseñe desde siempre cuáles son las emociones que se tienen y entender que algunas veces cuando se tocan ciertas áreas hay gratificación, pero que eso no significa que sea buena la Que esté experiencia, bien. Ujú. que también eso es como la duda, pero es que te gustó, es que no es gustar de elegir placer, es que
de alguna manera se activan áreas en el cuerpo que sienten placer, pero no es que el Es niño una está deseando que le reacción ocurra. normal del Exactamente, cuerpo. el Ujú. término es una reacción. Eso. Entonces, cosas como esa es prevención. Poder saber cuáles son las personas seguras. Los niños tienen que tener personas seguras, personas en las que puedan confiar y puedan decir, en realidad me está pasando o esto o aquello. Normalmente son dos o tres de su círculo cero, de su círculo más cercano, que puedan, por ejemplo, saber que el no es una palabra completa. Y esa frase a mí me encanta, La campaña de poder este año decir, trata de eso exacto, precisamente. exactamente, y ahora que dices campaña, es ese hermoso oso de peluche que simboliza la vulnerabilidad de las criaturas, Mm, ¿no? Que cuando uno lo ve genera ternura, genera sí. amor, y que al mismo tiempo eso que se ve tan bello también se ve manchado como si le prendiera fuego y se quema. Y es lo que ocurre con el abuso, que Ujú. va mucho más allá de solo una experiencia que duró 5 minutos, porque aquí hay de todo, desde el que le pasó por 10 años seguidos, desde el que le pasó una vez por múltiples personas, desde el que le ocurrió en etapa materna muy bebé. Es decir, aquí hay para elegir el formato de experiencias y no todas las implicaciones son iguales, pero la prevención sigue siendo prioritaria para todos los casos, inclusive si ya tuviste la experiencia. Y vamos a hablar de algunos puntos importantes. Mencionaste el tema de las partes privadas, bueno, la campaña de este año, precisamente de este mes, es no me toques, no soy un No soy un juguete. juguete, exacto. Enseñarle a los niños a decir que no, sea quien sea, que Ujú. ellos tienen que decir no a cualquiera que quiera vulnerar su cuerpo. Obviamente, es una campaña que queremos multiplicar, que todos ustedes pueden ser agentes multiplicadores de este mensaje. Claro que sí. Y Erika, también sucede que hay cosas que a veces los padres, y estamos hablando de prevención y me parece que es importante tocarlo, pueden hacer sin darse cuenta, lo sienten como una forma, una manifestación de amor. Por ejemplo, vamos a esto, los besos en la boca. ¿Qué puede significar eso para Ujú, un niño y cómo puede esto hacer más susceptible al niño a un abusador? Los besos en la boca, bañarse con los padres, ujú. por ejemplo. Bueno, vamos ahí en ese tema a dividir dos grandes áreas. Em, Hay profesionales desde la salud mental que pueden estar de acuerdo. Yo no comparto esa idea, así que esta es mi perspectiva lo que he hecho a lo largo de mi trabajo para que se pueda entender. Primero, en la boca hay bacterias. Un adulto no puede estar besando a un niño. De hecho, si Sí. ustedes van a las consultas de un odontopediatra, una cosa que te va a decir es no le soplen la comida porque parte de las bacterias van allí, etcétera. Entonces también es un área de cuidado. Es un área altamente erógena. La pareja se besa cuando son pareja, que tienen una relación romántica, y va a generar actividad erótica en el cuerpo, justamente porque para eso está. Entonces Ujú. en un niño pasa lo mismo. Eh, Eso tiene que ver con límites. Saber quién toca mi cuerpo y de qué manera y quién no toca mi cuerpo y de qué manera. Ujú. Entonces, salvo que tengas que bañar a tu bebé, obviamente, porque es un bebé, es un niño pequeño y que lo estás enseñando, realmente yo no veo necesidad de que nadie se tenga que bañar. Si andamos todos apurados, pues bueno, quizás llegaremos tarde 2, 3, 4, 10 minutos, pero no creo que esa sea una variable que se tenga que utilizar dentro del sistema familiar, mucho más cuando se bañan en baños comunales y se baña Ujú. muchísima gente y nunca sabes quién está mirando alrededor. Porque también los niños se Sí. sienten incómodos. Cuando toman conciencia de su cuerpo, el niño te dice, no me gusta cómo me mira. No me Ujú. gusta, quizás no te puede decir no me gusta lo que me hace sentir, pero eso es lo que te transmite. Entonces, parte de la protección es poder cuidar el límite del cuerpo. Por eso nosotros tenemos ropa y los niños tienen que vestirse. Y hoy en día es muy importante. Ahora bien, esto se entrelaza con un mito. Bueno, solamente el que está desnudo le pasa, pues por supuesto que no, le Sí. pasa a cualquiera. Pero el hecho de proteger el cuerpo con la ropa ayuda al niño a entender que tiene que Ujú. estarse, que es una forma de autocuidado y el autocuidado tiene que ver con salud mental y con amor. Ujú. También el autocuidado tiene que ver con autoestima, con cuánto me quiero, con quién soy yo. Y se van pegando como los mismos temas para la formación de la personalidad de la criatura, en ese sentido. Otra cosa que es importante es de qué manera les permitimos a las demás personas a que se acerquen a nuestros hijos y cómo. Mm. No es que yo la levanto a la niña que tiene 8 años y la cargo como un bebé, pero ella te está diciendo que no. Pero tú como eres la tía, entonces tú decides que lo vas a hacer porque, bueno, es tu forma de amor. Realmente no, tenemos que mirar que el límite del cuerpo ayuda a eso y que los niños te van diciendo que quieren y que no quieren. Y pasa a veces que los papás
contribuyen porque le dicen, pero abraza al abuelito, pero siéntate en las piernas o dale un beso a tal persona y como obviamente el papá o la mamá es figura La de autoridad, autoridad, vas el niño arrastrando lo los pies. obedece, exacto. Esta línea entre ser malcriado y no tener educación y protegerte es una línea como muy de mucho cuidado. Yo me formé en el tiempo, igual que tú, en donde ibas y dabas besos. Y justamente de gente que conozco de mi edad, hubo quienes decían, no me gustaba besar al tío tal, y después descubrió que tenía sus temas de pedofilia. Mm, Entonces, qué bueno que su sensor interno de niño había una pequeño alarma ahí le dijo, no me avisando. da confianza su mirada, no me da confianza cómo habla y yo me mantengo lejos. Entonces, también hay que hacerle caso a los hijos cuando dicen, esa persona no me gusta. Ujú. Quizás no tienen el vocabulario para poderte decir con claridad por qué no le gusta, pero observa, mira por qué no le gusta. En la medida en que hablen, en la medida en que lean, en la medida en que busquen libros que les ayude a tener mayor vocabulario, conectar emociones, los niños van enriqueciendo eso y luego se pueden expresar mejor. Un Ujú. niño pequeño de 2 años no te puede decir que es agredido sexualmente. Utiliza otras Exacto. conductas para que tú te des cuenta que algo no está como solía estar. Llora más, empieza a tener infecciones que son ilógicas, terrores nocturnos, vomita, está más irascible o más enconchadito o enconchadita, Erika, ¿y cómo etcétera. se hace con esos niños pequeñitos? Quizás a un niño de 5 años que lleva a la escuela, tú le puedes expresar ciertas cosas y lo puede entender, pero un niño de 1 año, 2 años, ¿cómo le explicamos eso? Desde que los tienes en los brazos, tú le hablas. ¿Qué? Su cerebro quizás no está formado totalmente como el tuyo, pero tú le hablas, mi amor, estos son tus pies, estas son tus manos, estas manos solamente las tocas tú, te van a servir para jugar con la masilla, para aprender a pintar, aprender a escribir. Tú le vas hablando y el niño, aunque no puede entender las palabras, se conecta con lo que tú sientes, lo miras a los ojos y le vas contando. Este es tu cuerpo y tu cuerpo es privado y tu cuerpo se respeta. Y va a llegar un momento en que él y ella sabe que su cuerpo es privado y su cuerpo se respeta y que te va a decir, no, no quiero que entres. Ay, mira, ya no quiere, qué bueno que no quiera, qué bueno que te va poniendo el límite. ¿Desde qué edad un bebé o un niño debe bañarse solo? O que ya no debemos interceder en esa parte de la limpieza de su aseo, que ya se Dos, a- deslinde uno de dos eso. años, 3 años todavía están en control de esfínteres, 4 igual supervisamos, ya 5, 6, ya, bueno, Ujú. báñate tú, te pongo el champú, te pongo el acondicionador, vemos con el jabón, listo, y se va haciendo dueño de su Sí, y cuerpo. lo pregunto porque a veces tienen nanas, pero Sí, también han habido casos de por nanas supuesto que las abusadoras. nanas también. Entonces, Por eso es importante, bueno, no era parte del podcast, pero cuando usted hace no, entrevistas con la nana, sí, usted tiene que saber de dónde viene y cuáles son los valores. importante. Usted, cómo usted lo bañaría, cómo usted le daría de comer, cómo usted piensa acostarlo a dormir. Ujú. Porque también la persona viene con sus propias creencias y con su propia historia, y lo más probable es que alguien por allí tuvo la experiencia también. Entonces es importante poder saber de dónde viene, no es que agarras y se lo entregas a cualquiera. Ujú. Ahora que mencionas lo de dormir, ¿es normal que un niño duerma con sus padres hasta qué edad? Porque a veces pasa que sucede, llega hasta casi la adolescencia y siguen durmiendo los hijos con sus Bueno, padres. acá esto también tiene dos aristas como el principio, ¿no? Hay corrientes que favorecen que se duerma juntos, hay corrientes que no. Em, con padres en salud mental, uno lo que va haciendo es que le vas poniendo su cuna y desde que tiene su cuna pasa a su cuna y luego vas y supervisas y lo miras y un par de veces te lo traes porque también, y yo lo hice con mi hijo, era delicioso tenerlo en mis Ah, brazos, sí. pero parte de dejarlo crecer es que ya cuando está grandecito tiene que dormir en su cama y tiene que lograr dormir poco a poco toda la noche. Ujú. Pero eso no significa que uno se desprende de estar ahí o de cuidar. Siempre que no haya eroticidad, el niño cuando está pequeño puede estar con sus papás y es bien rico, pero también hay que mirar que si tiene 12 y quiere seguir durmiendo contigo, algo no está bien, porque a esa edad ya necesita tener independencia y Independencia. estar en su cuarto, o está muy inseguro, o tiene miedo, o la misma madre o el mismo padre no los deja ir, porque es una cosa que yo veo mucho. Pero es que ya yo quiero dormir en mi cama y mi mamá va y me saca y me mete porque se siente sola, porque ya no es la esposa de mi papá, etcétera, Wow. etcétera. Entonces se extiende otro tema, pero en realidad los adolescentes normalmente quieren su espacio. Ninguno quiere dormir con los papás realmente. Y si, ahora bien, esto es distinto a las familias en donde no hay camas y 9 personas Sí. comparten toda una habitación. Esto ya quizás es otro tema. Pero promediamente, si alguien puede tener a su niño en su cama separada, eso también es parte del respeto y límite del cuerpo. Ujú. Que no significa que no pueda acuerparlo, apapacharlo, mostrarle afecto, pero significa que puede dormir en su cama y que también se le enseña que seguro puede dormir en su cama y que va a estar bien, va a estar protegido y va a estar cómodo.
Excelente. ¿Y cómo hace un papá para que su hijo, su bebé, su niño o niña se gane la confianza, o más bien ellos ganarse la confianza con sus hijos, que si sucede algo, alguien los toca, alguien los abusa, Sí, ellos puedan no sentir ese miedo que muchas veces es lo que frena a un niño o a un sin duda, es el adolescente de miedo. hablar por miedo, por vergüenza? Bueno, eso lo sabes tú mejor que yo. Así es. Vergüenza, miedo y amenazas. Y ¿Cómo, amenazas. cómo hacer? ¿Cómo Bueno, creo tener ese... que es como una gran bola que tiene como muchos, muchos puntos. Por un lado, ¿cómo es la relación en términos generales? Si yo soy una mamá gritona y amargada todo el tiempo, la posibilidad de que se me acerque cuando eso pase, porque entonces hay que hacer una diferencia. Una cosa son las notas de la escuela, sacaste 3,1, sacaste 2,7, ¿cómo ¿Te es estás quedando? posible? Te estás quedando. Y otra cosa es que ante este tema el niño, la niña o el adolescente no puede hablar. Entonces quizás es la salvedad, como desde pequeñito ya tú le estás diciendo, perdón, cuál es su cuerpo, eh, cómo cuidar su cuerpo, que su cuerpo es sagrado, que él empieza a aprender a vestirse, hay que tener la paciencia de que se pone la mediecita al revés, de que se abotona al revés, de que le cuesta subirse el pantalón o la falda, etcétera. Al mismo tiempo le vas diciendo que te puede decir todo y que como él ya sabe que nadie lo puede tocar, si alguna vez alguien se atreve, se lo tienes que decir a mamá de una vez. Y hay etapas en que los niños son altamente seguidores de instrucciones. Mi mamá me dijo que, pero también tiene que ver con mi rol en los otros aspectos. Si yo siempre estoy amargada, aunque yo haya hecho eso, quizás la probabilidad es menor. Mm, Si cada vez que me va a contar algo, yo estoy metida en mi celular. Si cada vez que me va a contar algo, yo le digo otra vez lo mismo. Si ujú. cada vez que me va a contar algo, le digo, pero es que no pudiste defenderte. ¿Qué ganas va a tener alguien o qué confianza va a tener alguien que a su vez le están diciendo del otro lado? Probablemente si le dices algo a tu madre, algo malo te va a pasar. Ujú. Y a veces sucede que, bueno, lo hemos visto, que el niño habla y los padres no le creen. Ok. Porque dicen, ah, no, pero es que esa persona no puede ser, esa persona es súper buena. ¿Cómo hacer, cómo Ujú. hacer entender a los padres que los abusadores son personas que tienen un perfil que nadie se imaginaría? Exacto. Es todo lo contrario. No hay un solo perfil, eso sí, sí dice la Ujú. literatura, no hay un solo perfil y justamente el perfil único que diría yo es que es alguien que está accesando a los niños. Es decir, el que abusa está cerca del niño, siempre está cerca del niño. Entonces, cuando terminen de escuchar ese podcast, ya van a saber que sí pasa, lastimosamente, que le ocurre a más de una persona y que muy probablemente si buscan en su memoria, alguien en su mente viene con el tema de abuso sexual. Entonces, la persona que accesa a la criatura va a estar cerca y siempre está cerca y sí, puede ser el super tío, qué pena, pero sí les digo, sí puede ser. Entonces, de todos los procesos que pasa el niño, todos los periodos que pasa el niño dentro del abuso sexual, uno de los que más daña es el no me creen. A veces, ustedes no me lo van a creer a mí Sí, usando mis mismas palabras, el no me creen daña más que la experiencia misma. se sienten traicionados por sus padres que Absolutamente. no Si no creen. me cree mi padre y mi mamá y mi abuela, que es la que está conmigo y me dice que me ama, ¿cómo me va a creer alguien de la policía? ¿Cómo me va a creer quién? Recuerden que cuando pasa y uno es Ujú. pequeño, tú dependes del adulto absolutamente para comer, para vestirte, para que te paguen la escuela, para que te lleven al colegio, para que te compren las zapatillas. No dependes de ti. Y qué terrible es que no te crean. Lo que pasa es que ahí entra el juego de no puede ser, me pasó a mí, ¿cómo puede pasarme a mí? Porque me va a doler muchísimo porque es mi hijo o mi hija. Exactamente. Entonces es como este doble juego de entender que sí, pero al final es como respirar y lo primero es buscar ayuda y orientarse de qué es lo que se tiene que hacer. Y Y yo, entender, Erika, que es muy difícil que un niño mienta e invente esas es muy cosas difícil. La capacidad creadora de los detalles no está en los niños. De verdad no, de verdad no. con esas Yo nunca he experiencias. atendido a nadie que no haya sido cierto. Y a veces es hasta más espeluznante de lo que inicialmente parece. Entonces, eso es importante. Si alguna vez alguien se topó con una historia, es el menor de los casos. Los niños de verdad no mienten. Los adolescentes cuando dicen esto me pasó en esta edad, es porque me pasó en esta edad. Wow, Erika, este es un tema que Mm, no es para un podcast, es para no. varios podcasts, pero lamentablemente se nos está agotando el tiempo. ¿Sabes? Me gustaría que hicieras una pequeña reflexión final, un mensaje de Ujú. conclusión sobre la importancia de la prevención, no solamente para los padres, para toda la familia y la comunidad en general.
Bueno, primero que todo, que es responsabilidad de todos. Segundo, que sí ocurre, sí pasa. Y tercero, que hay especialistas entrenados en el tema, que hay libros, que hay bibliografía, que hay películas que pueden buscar. Es decir, cerrarse al tema no es una cosa que ayuda, es una cosa que va en detrimento de Ujú. todos. Porque al final se trata de que también uno pueda ser multiplicador de información adecuada. Porque vamos a tener una buena amiga que también puede estar pasando por una situación similar Sí. con su hijo o su hija. Que sepa que existen fundaciones como la nuestra, que ofrece talleres, que ofrece capacitaciones para los papás, que no tienes que tener la experiencia de abuso para accesarnos, porque también damos entrenamiento a los papás de qué mirar, cómo hacer, cómo ser mejores papás, cómo manejar mejor las emociones. Y eso sí es un factor protector para los niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias, Erika. Te vamos a tener Encantada. un segundo episodio Perfecto. que vamos a hablar acerca del impacto del abuso sexual infantil y también en la importancia del tratamiento. Gracias por habernos acompañado. Recuerden, pueden visitar nuestra página web, aparecerá aquí abajo, y también los teléfonos. Gracias y los vemos en un segundo episodio de nuestro podcast.